¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, correspondiente a la asignatura de Educación Especial, cuarto cuatrimestre, licenciatura en Psicología, Universidad CETEC. Un gusto, un placer y un honor. El día de hoy tenemos nuestra última clase y vamos a abordar algunos temas para que nos queden absolutamente claros a todos. Sale, si es que te doy la bienvenida. Vámonos con las diapositivas del día de hoy. Permíteme unos segundos, te comparto pantalla. Y listos, bienvenidos a nuestra clase número 7. Te voy dando el temario. Mira, la clase pasada estuvimos platicando un poco acerca de la discapacidad visual y las necesidades afectivas, los problemas de aprendizaje. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar con pues la última unidad, los últimos temas. Y vamos a realmente, pues, a concluir con esta clase. Espero que la hayas disfrutado mucho. Así es que nos arrancamos. Voy a hacer chiquito para que puedas visualizar de una mejor forma. Perdón. La educación especial y sus perspectivas. Ojo porque aquí vamos a tener un poco de, no sé si llamarlo discusión, pero vamos a tener un poco de, pues, de controversia, eso sí, de controversia, porque la palabra perspectivas nos da para absolutamente muchísimas cosas, ¿no? La primera de ellas es que la perspectiva, pues tiene distintas maneras de verse, ¿ok? Vamos a tratar de abarcar, si no todas, pues las más importantes para que puedas desarrollar tu profesión en un futuro. La primera de estas perspectivas es el terreno de lo conceptual, ¿no? Vamos a ver los primeros 4 temas y quiero que vayamos entendiendo de manera conceptual y profesional a qué nos referimos. 3.1, orientación vocacional y laboral en la educación especial, ¿sale? Ese es el primer tema. Perspectivas de la educación especial, que es donde vamos a andar un poquito más ya en específico. Informática en la educación especial y discapacidad y acceso a la información, que son estas primeras 4 perspectivas del tema de estudio. ¿Sale? Así es que vámonos con la primera.
Ok, entonces vamos espero que ya le hayas dado un poquito lectura, vamos a entender lo siguiente. ¿Qué es la educación especial? Si nos regresamos a nuestras primeras diapositivas, podemos encontrar que la educación especial es una modalidad de la educación básica, partiendo desde ahí, que ofrece atención, no servicios, que es muy diferente, ¿eh? Eso, hablando de perspectivas, vamos a tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo ofrecer servicios educativos que atención educativa en los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, además de formación para la vida y trabajo a los niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan barreras para el aprendizaje. ¿Sale? Además de la inclusión, la participación por presentar una condición de discapacidad, capacidades y actitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencia de los campos de formación del currículo. Entonces, bajo estos parámetros, la educación especial es un campo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, como ya hemos venido viendo. Su enfoque ha evolucionado para abordar las necesidades educativas de las personas con discapacidad. Enfoque médico inicial, que es el primero que vamos a ver, que tiene orígenes en la educación especial y que estaba vinculado a una perspectiva médica, que normalmente es de donde emanan los diagnósticos, ¿sale? A partir del enfoque médico inicial nosotros empezamos con los diagnósticos y es así como podemos ir encontrando pues la veracidad de cómo vamos a tratar a una persona con discapacidad o con necesidades educativas especiales. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no es nada más pedagógico el asunto, psicológico, sociológico, sino médico, ¿no? Existen ciertas características, carencias de parte de los docentes que no alcanzamos a observar. La especificidad de las personas con las que tenemos que trabajar, o sea, no tenemos como una obligación, sino tenemos la responsabilidad de trabajar. ¿Ok? Significa o significaba que la acción educativa se centraba en el estudio de las deficiencias y se establecían categorías o clasificaciones según la etiología o la discapacidad, que ya platicamos en la primera y segunda clase, que eran términos pues, despectivos en su mayoría y que pues no ofrecían más allá que esa clasificación, ¿no? Ni aportaciones ni absolutamente nada. Sin embargo, con el tiempo, esta concepción de que se podían cambiar a las personas y que se podían curar comenzó a cambiar, dando paso al siguiente enfoque, el enfoque holístico y social, que progresivamente en este terreno la educación especial se alejó de la perspectiva médica, o sea, ya no es como que pues él nomás puede hacer eso y ya y déjenlo ya y como viva, sino que se centró en otros aspectos, no solamente uno, sino varios aspectos. En la actualidad, para abordar los temas de discapacidad tal como son desde la realidad de cada uno de los pacientes y de cada uno de los inmiscuidos, hay que poner en análisis sus deficiencias, capacidades, talentos y participación en la sociedad para obtener un panorama más amplio. De acuerdo con la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, convocada en Salamanca, España, en el año de 1994, esta conferencia sentó, perdón, las bases para pensar en sistemas educativos, que es lo que te decía, no es lo mismo atender que ofrecer servicios, que tener un sistema educativo que acogiera a todos los niños y niñas independientemente de sus características físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas, es decir, que ofreciera realmente servicios de calidad para absolutamente todos los implicados. ¿Ok? Estos principios, y ojo, porque esto se te va a quedar de tarea. ¿Sale? Estos principios, anótale tarea para mi formación profesional, se reforzaron con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que exhorta a los sistemas educativos a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y a promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Sale? ¿Cuál va a ser tu tarea? Tu tarea será investigar qué es. Esta no es tarea para entregar, es únicamente para enriquecer tu formación profesional. Tu tarea es investigar qué es la Agenda 2030, qué propone la Agenda 2030, qué países están implicados en la Agenda 2030, cuáles son los objetivos de la Agenda 2030, porque a ver, ya estamos en 2024, casi a mediados, ya pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, nos falta un mes para, bueno, vamos iniciando mayo, ¿no? Pero nos falta un mes para conocer realmente qué es esta Agenda, 2030, y por ahí te vas a enterar y te vas a sorprender de algunas cosas. Las perspectivas actuales de la educación especial están basadas bajo el constructo o la idea que todas las personas tienen derecho a la educación y deben tener la oportunidad de desarrollar su potencial, personalidad y creatividad. Como lo hemos visto a lo largo de esta clase, la educación especial trae un tema histórico evolutivo desde el inicio de la historia humana, ¿no? A lo largo de estos años, pues los activistas, los promotores de la educación especial se han dado a la tarea no solamente de ayudar a las personas en su contexto y en su momento, sino en dejar eh, bases y principios para que todas las personas eh, que continúen en el periodo de la humanidad en el que les toque, valga la redundancia, pues tengan cada vez mejores oportunidades y accesos a calidad de vida. Ahora, este parámetro pues es lo primero, ¿no? Que encontramos, cómo ha ido evolucionando la educación especial y cuáles han sido sus perspectivas. Vamos a tocar el primer tema, que es orientación vocacional en la educación especial, porque a ver, digámoslo así, tal cual como es. Es un problema conocer qué es nuestra vocación. La vocación tiene una acepción etimológica en la cual nosotros podemos encontrar que es el vocare, el vocablo latín que es llamado a ser, pero este llamado a ser en este mundo desde la perspectiva, hablando de perspectivas, desde la perspectiva en que lo quieras mirar, no todos encontramos nuestro llamado a ser y es ahí en donde empieza a causar conflicto y es ahí donde empieza a causar situaciones de ese tipo porque pues es complicado, ¿no? ¿Cuándo se vuelve complicado? En términos de regularidad, hablamos de una inseguridad o una incertidumbre que no nos permite llegar a encontrar esta vocación, este llamado a ser. Llamado a ser puede ser filosófico, deportivo, administrativo, contable, artístico, dancístico, musical. Si este llamado a ser en cada uno de los seres humanos es totalmente diferente. ¿Cómo abarcamos el tema de qué es, por qué es diferente, qué es lo que quiero ser? Tener o nacer con una funcionalidad regular a nacer con alguna limitante o con alguna condición de vida que no me permita realizar actividades de manera regular. La orientación en términos vocacionales representa un desafío para cualquier sociedad. Si todo mundo encontrara a la primera o simplemente encontrara para qué es bueno o cuál es ese llamado de vida, pues las sociedades serían completamente diferentes, ¿no? Tener personas apasionadas o apasionadas solo de su profesión o tener personas que saben hacer bien las cosas es un reto totalmente complejo porque las tres son totalmente diferentes. En el caso de lo que es el contenido que estamos abordando, tener personas apasionadas o solo por su profesión, no solo por su profesión, sino también por su propia vida. Esto todavía se vuelve más complicado porque, a ver,
Una cosa es que me apasione lo que hago y que después yo llegue a mi casa y, ay, mis hijos, la familia, tal. O ser una buena persona y ser un buen profesional, profesionista. Esta conjunción puede ser considerado el mayor éxito social, pero regresamos a la regularidad y regresamos a las necesidades educativas especiales y regresamos a la discapacidad, a la condición de vida y a las barreras. Y esto todavía se vuelve más complicado. Alcanzar este éxito social se convierte en algo más complicado porque los medios de comunicación nos van poniendo ahí, pues no sé si mes con mes, año con año, pero sí constantemente, estándares que a veces no existen en el mundo actual, ¿no? O sea, no podemos comparar a un atleta paralímpico mexicano con un atleta olímpico mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar los paralímpicos traen más medallas, ¿no? Partiendo de ahí. Y segundo, porque los parámetros por los que son medidos son totalmente diferentes. Uno se vería mal al lado del otro. Es por ello que el proceso de orientación vocacional conlleva todavía un mayor grado de responsabilidad en el sistema educativo, social, productivo de un país, pero a la vez que todo eso ocurre, esto lo estamos viendo desde una perspectiva general, ¿no? A la aplicación de un test, de pruebas vocacionales, de cuestionarios, etc., 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 etc. O sea, lo estamos viendo de manera general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de a qué se va a dedicar una persona que tiene una discapacidad o que tiene una limitante. Entonces, todo esto que acabamos de platicar se vuelve todavía más complicado. Al trabajar con la población estudiantil es necesario procurar ese encuentro entre el ser humano, literalmente entre el ser que habita los cuerpos, visto desde un punto de vista filosófico, y sus aspiraciones, intereses, aptitudes y actitudes. Todo esto para que observemos cómo es la interacción de esa persona con el medio en las situaciones reales, en el momento de la toma de decisiones y observar cómo puede adentrarse a un proceso de autorrealización tanto como persona y como parte de una sociedad. ¿Y a qué me refiero? A ver, cuando tú, bueno, no sé si han visto B-Movie, anótenle también, tarea observar la película B-Movie. Cuando tú comienzas o en el terreno de lo regular, regresamos, pues es inevitable. Cuando tú comienzas un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje o un proceso artístico, laboral, encontramos ya por ahí muchísimas vicisitudes en el sentido de que empieza siendo una persona y termina siendo otra. Si lo llevamos al terreno de la orientación vocacional, ¿cómo saber qué es lo que quiero ser? Resulta complicado porque la mayoría de los niños, desde su infancia, ¿qué quiere ser de grande, no? Pues que bombero, que abogado, que arquitecto, que maestro. Sí, pero ¿qué pasa si no veo? Sí, pero ¿qué pasa si no escucho? Sí, pero ¿qué pasa si no camino? Si me falta un brazo. O sea, este término del llamado a ser es todavía más complicado porque estamos buscando lo que deberíamos de buscar cualquier persona regular, que es la autorrealización. ¿Cómo llegamos a la autorrealización según un tocayo que tengo yo que se llama Abraham Maslow y la teoría o la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que así lo pueden buscar? Esta pirámide va por niveles y en el primero de esos niveles hasta abajo están el nivel fisiológico, que tiene que ver con la respiración, alimentación, descanso, sexo y los procesos de homeostasis. Es decir, que para que un ser humano pueda buscar algo más allá de lo que ya tiene, primero debe de tener estos procesos debidamente satisfechos. Después habla de las necesidades de seguridad, la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, y es ahí cuando los seres humanos empezamos a tener ahí como desequilibrios, no mentales, sino en la estabilidad de las necesidades de seguridad. Después, necesidades de afiliación, como la amistad, el afecto y la intimidad sexual.
y las necesidades de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y por último llegamos a la autorrealización, que es la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Y según el autor, una vez que llegamos ahí, el ser humano tiende a regresar y esto se convierte en un ciclo. Así es que constantemente, de acuerdo a este autor y de acuerdo a muchos filósofos, el ser humano es un proceso cíclico en el que constantemente está buscando su autorrealización. Pasa lo mismo con las personas con necesidades educativas especiales, pero ellos se enfrentan a diferentes barreras porque la realidad es que el mundo no está hecho para pues para sus condiciones. Así tal cual se oye crudo, pero o sea, esa es la realidad. El mundo debería de acondicionarse para todos y cada uno de los seres humanos que habitamos dentro o en él. No sabemos. En el caso de personas con discapacidad, la situación no es diferente. La población también está expuesta a los diversos mandatos sociales existentes en términos vocacionales, al igual que cualquier otra persona. La orientación debe favorecerlas en el desarrollo vocacional, potenciando el autoconocimiento y el conocimiento del medio en el que se relaciona, con el fin de que cada persona adquiera las habilidades necesarias para la toma de decisiones autónomas y la convivencia social. ¿Qué podría ser bueno aquí? Literalmente un programa pedagógico de naturaleza pedagógica, me refiero a un programa de acompañamiento educativo en el cual a lo largo de la vida de cada una de las personas con discapacidad o situaciones de necesidades educativas especiales se le vaya perfilando de acuerdo a este sentido de autorrealización, qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede llegar a hacer y el nivel al que puede llegar a hacerlo, porque a ver, a lo mejor yo soy, en el caso de la señorita que vemos aquí en la diapositiva, a lo mejor esta señorita tiene problemas para caminar, ¿no? Pues están de acuerdo que va a tener algunas limitantes para desarrollar actividades que tengan que ver con la marcha, pero si tiene una habilidad cognitiva desarrollada, pues podría ser la campeona número uno, no sé, de ajedrez, a cursos de atención al cliente por teléfono, por call center, algunas situaciones manuales, y todo eso el orientador debe tocarlo no solamente con las, las personas, iba a decir los pacientes, las personas con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad, porque serán ellos en la primer parte de la vida los que apoyarán a que todas las habilidades se desarrollen en tiempo y forma, ¿ok? Porque dependen, pues como cualquier niño o niña, en su etapa inicial dependen de los padres, después de los docentes y por último, pues en una etapa más adulta, de las expectativas o la calidad de vida que deseen para su día a día. Entonces eso es importante. Y regresamos a un tema de la clase número 3, me parece, en donde hablábamos de la especialización de los docentes para este tipo de situaciones. Pero a ver, aquí la función de orientador, por lo menos en nuestro país, es ocupada por psicólogos y pedagogos. Entonces, imagínate el nivel de especialización que deberías de tener o que deberíamos de tener ambos psicólogos y pedagogos para poder ejercer esta función. ¿Sale? La orientación para personas con necesidades educativas especiales, de acuerdo a Ángels Morello Maimón y María Pilar Roca Uriol, es necesaria en todo el alumnado, pero resulta imprescindible para los que tienen necesidades educativas especiales, por lo que ya habíamos platicado. No solamente es una decisión profesional, sino incluso puede ser una decisión de vida, porque se crean una imagen, identidad propia, analizan el entorno educativo desde una perspectiva que no es real. ¿Sale? Los profesionales de la educación que trabajan la orientación en el contexto educativo reconocen que la orientación favorece a la autoaceptación y autoestima del alumnado con necesidades educativas especiales.
Todo lo anterior les facilita la planificación de objetivos factibles, comprobables, realizables y contribuye a salir de la espiral de la inferioridad. Ok, esto desde un punto de vista funcional estructuralista, pero recordemos que cada concepción de vida y de labores pues es diferente, ¿no? Y puede ser o complicado o funcional. Ok, dicho lo anterior, estos autores plantean una serie de objetivos partiendo del principio de igualdad de oportunidades, que puede que resulte complicado o no, utópico o no, pero pues esta es la realidad que proponen estos autores. ¿Qué se debería de hacer en un proceso de orientación vocacional? Anótale. Como subtítulo le vas a anotar objetivos para la orientación vocacional en personas con necesidades educativas especiales. Sale, uno, o inciso A, o punto número uno, informar sobre las diferentes alternativas que ofrece el sistema educativo. A ver, esta es nuestra realidad, esta es nuestra misión, estas son las escuelas más accesibles o más cercanas. ¿Cuáles son nuestras alternativas? ¿Ok? Desarrollar, desarrollar en el alumnado el autoconocimiento de aptitudes e intereses. Para empezar, acerca de sí mismo, ¿sale? Es conocimiento personal. Contribuir a su desarrollo para que puedan tomar decisiones y elegir a lo largo de su vida de forma responsable. Ay, no, no cambia, perdón, ¿eh? Ok, y también tener en cuenta que ok, tener en cuenta que el estudiante con necesidades educativas especiales necesita estar consciente, ¿sale? Para poder desarrollar la integralidad de la que ya platicamos. Favorecer el acercamiento del alumnado con necesidades educativas especiales al mercado laboral y preparar su inserción. Fomentar el uso de los diferentes recursos para la búsqueda de empleo. Dar a conocer los recursos, entidades de formación y empleo que pueden ayudarle en su futuro. Y saber que la orientación académica y profesional no se limita al ámbito escolar. Hablamos de que la crisis económica de los últimos años ha evidenciado la importancia de la orientación en aspectos clave, como, anótale ahí, inciso A y el más importante, la búsqueda de empleo. Qué complicado se vuelve cuando en una sociedad existe la falta de oportunidades para todos, porque hay que competir pues desde muchos aspectos, empezando por la llegada, ¿no? Dependiendo del tipo de discapacidad, existe aún, aunque todo el mundo diga que no, es cierto, existe un tipo de discriminación, de segregación, sale con la que tienen que combatir. Ahora, aunado a la búsqueda de empleo, la reorientación de una carrera profesional, cómo la voy a tomar, cómo la voy a estudiar y a partir de qué parámetros voy a ser evaluado, la elección de unos estudios o de formación continua, como te decía, un estudio de profesión o de pues, algún oficio, la acreditación de competencias laborales, o sea, sí hay muchos parámetros por donde empezar a estudiar. Te voy a compartir aquí abajo la liga, cópiala tal cual y quiero que descargues el siguiente texto titulado, ese es un PDF, te va a abrir un PDF
es extraído de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, del primer Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, 15ª Jornada de Investigación, 5º Encuentro de Investigadores en Psicología de la Mercosur, y está titulado La orientación vocacional y la transición hacia la vida adulta en los jóvenes con discapacidad. Y ahí vamos a ver un parámetro un poco más amplio de a qué es a lo que nos estamos refiriendo con esta parte de la orientación vocacional y laboral en la educación especial, que no es un tema menor y que sí es un tema de cuidado. Ok. Ahora vamos a ver estas perspectivas de las que hablábamos en un inicio. ¿Sale? Observa la imagen de abajo. Ok, acabamos de observar en la imagen la organización, bueno, la imagen es de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Regional para las Américas. El contenido que vamos a abordar es de ellos y quiero que vean las perspectivas, porque ¿qué nos depara la educación especial para de aquí al 2030, ¿no? Como te decía. Primero que nada, las personas con discapacidad experimentan significativas desigualdades en materia de salud en comparación con las personas sin discapacidad y para ellos no existe un sistema de salud autónomo, si tú quieres, ya no privado, autónomo. Bajo esta esfera de trabajo, la Organización Panamericana de la Salud procura mejorar la equidad sanitaria y la inclusión del sistema de salud para las personas con discapacidad en consonancia con los principales marcos regionales y mundiales de derechos humanos. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias mentales, como ya habíamos visto, intelectuales, físicas o sensoriales a largo plazo, no es de un momento a otro, sino a largo plazo. En interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social, político de una persona, que ya habíamos platicado en un inicio, pero hoy en día se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud de una persona o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Es por eso que no es que sea más compleja ni más complicada, sino que el orden ha cambiado. Ya no nos centremos únicamente en la persona y en lo que no puede hacer y en lo que nos puede servir, sino en cómo vamos a hacer que viva una vida al igual que nosotros con dignidad, ¿no? Se han hecho grandes procesos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad, sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer las necesidades. Y aquí observamos que hay muchos parámetros: el sistema de salud, calles, el sistema educativo, el sistema financiero, los bancos. Por ahí yo leía, no sé si ustedes conozcan a Alexis Ojitos de Huevo, pero actor últimamente de la serie Ojitos de Huevo, que tiene problemas para utilizar las apps de los bancos. Y es un problema sumamente real, ¿no? ¿Cómo? Porque no todos los discapacitados no producen. Hay unos que producen demasía y se ven en la necesidad de utilizar sistemas financieros, educativos, legislativos, al igual que nosotros, obviamente pues con las barreras que el propio sistema le coloca, ¿no? Datos clave, a ver, las personas con discapacidad tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias que las personas sin discapacidad. Entonces, partiendo de ahí, cada vez se juegan, o sea, cada día ponen en peligro su vida.
Muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, barreras de comunicación, falta de formación de los profesionales que los atienden y barreras financieras. La respuesta de la Organización Panamericana de la Salud es: el programa de discapacidad proporciona liderazgo y cooperación técnica a los Estados miembros en los que respecta a las necesidades y la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de salud pública. Pregunta: ¿y si no soy agremiado o si no formo parte de? Esto implica un enfoque particular en 4 áreas específicas: la promoción de la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad en América mediante sistemas de salud accesibles e inclusivos. Mejorar los mecanismos inclusivos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Fortalecimiento de recolección de datos y evidencia sobre la discapacidad. Promoción del desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Rehabilitación basada en la comunidad como medio para aplicar la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y empoderar a las personas con discapacidad y sus comunidades. Dado que lo anterior es muy amplio y requiere de muchos enfoques de distintos sectores, a la Organización Panamericana de la Salud también se sirve de algunas otras instituciones, como son la Organización de los Estados Unidos Americanos, la CEPAL, que es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, y la Asociación de las Naciones Unidas para promover los derechos de personas con discapacidad, UNPRPD, la Oficina de las Unidades para la Reducción del Riesgo de Desastres, el UNDRR, entre otros. Según la Organización Panamericana de la Salud, se trabaja para fortalecer la habilitación, rehabilitación y tecnologías de apoyo a todas las personas incluidas con la discapacidad. ¿Sale? Vamos a observar para estas diapositivas algunos de los desafíos a los que se enfrenta algunas de estas perspectivas de la educación especial y vamos a cerrar con discapacidad y acceso a la información en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre ha sido un gusto y un placer acompañarte hasta el día de hoy, hasta el final del curso. Espero que aproveches mucho la información, que apliques conocimientos y que lo pongas en práctica. Nos vemos ahorita en la clase en vivo. Cuídate, que estés bien.